Hola amigos del canal Curso Terci. En esta oportunidad voy a entregarles una reseña del libro La cruel pedagogía del virus de Buenaventura de Sousa, publicada el 2020, que puede ser de utilidad para quienes están buscando algún referente teórico para analizar los cambios sociales que ha producido la pandemia. De Sousa plantea que la pandemia del virus ha radicalizado la desigualdad social estructural que viene siendo impuesta a varios países de Latinoamérica por el neoliberalismo financiero desde hace 40 años. Esto se concreta en la privatización de la salud y la educación, todo lo cual ha normalizado el que aquellas personas que no tienen dinero para pagar por estos servicios deban ser sometidas a una permanente precarización de su calidad de vida. En el fondo, la pandemia viene a profundizar problemas estructurales que no siempre son puestos en tela de juicio. En palabras de Sousa, esta pandemia es en verdad una pandemia dentro de otra pandemia. Consiste en la desigualdad social de género y de etnia. El sustrato subyacente de ello es, según el autor, la permanencia del capitalismo, colonialismo y el patriarcado, que ejercen una dominación ideológica, que explica que los grupos vulnerables sean los más afectados por la mortalidad del virus. Es la persistencia de estos tres sistemas políticos e ideológicos lo que genera que esta situación de crisis, la profunda brecha entre aquellos que se pueden adaptar y aquellos que no, brecha que se da cada vez más fuerte. Esto se da a pesar de los avances de las reivindicaciones del feminismo de los últimos años, como resultado de la recomendación de la OMS de hacer cuarentena dentro del hogar. La cruel pedagogía del virus es el conjunto de elecciones de política pública que, según de Sousa, los estados han tenido que aprender y ejecutar en forma forzosa, una de las cuales es que el virus no mata en forma indiscriminada ni homogénea. Antes bien, podría decirse que un gran grupo de la población mundial vive su propia cuarentena desde antes del virus, en lo que el autor llama la cuarentena desde el sur. Por último, Sousa propone que la única manera posible de determinar o minimizar el impacto de la pandemia la pandemia en esta nueva normalidad es retomar los lazos comunitarios que fueron rotos por el neoliberalismo. Hemos observado que en diversos países se han experimentado vínculos comunitarios, vínculos de autoayuda como los comedores solidarios, así como campañas de recolección de ropa para los sin hogar. Esto sería, en opinión del autor, un nuevo capital social. Es que la sociedad civil se debe hacer cargo, al menos en parte, de los efectos del colapso del sistema sanitario y del endeudamiento financiero. Debemos tener presente que las propuestas de Sousa 2020 especulan con el nuevo mundo, basado en el respeto a la madre naturaleza, conviviendo en equilibrio con el resto de los seres vivos. Dichas propuestas se basan en la eliminación del neoliberalismo como generador de la desigualdad social y el riesgo económico inminente, pero lamentablemente se queda en especulaciones ideológicas, discursivas, sin evidencia científica. Sin perjuicio de ello, la idea de la pandemia desde el sur o los efectos socioeconómicos que viven los marginados es la base para poder entender la brecha digital en educación que, como sabemos, ha generado que un grupo de estudiantes logren afianzar los conocimientos que vieron en la escuela y otros simplemente vayan radicalizando esta brecha inicial. Espero que haya sido de utilidad la reseña y será hasta el próximo video. No olviden suscribirse y darle like si les gustó esta reseña. Gracias.